En el otoño de 1575, el joven Miguel de Cervantes Saavedra, futuro autor de Don Quijote de la Mancha, fue apresado y llevado a Argel, una ciudad que se había convertido en el epicentro de un vasto comercio de esclavos europeos. Su historia, por extraordinaria que sea, no es la única. Entre los siglos XVI y XIX, más de 1 millón de europeos fueron raptados de sus hogares por corsarios berberiscos y vendidos como esclavos en los mercados de África del Norte. Durante 3 siglos, el Mediterráneo y sus costas fueron aterrorizados por una práctica sistemática de captura y esclavización. Hombres, mujeres y niños fueron secuestrados de sus hogares, separados de sus familias y vendidos como mercancía en los mercados de esclavos de Argel, Túnez y Trípoli. Ciudades enteras se despoblaron, y torres de vigilancia aparecieron como hongos en las costas europeas. Esta práctica no solo transformó el comercio y la geopolítica de la región, sino que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de Europa. Las regiones más afectadas por las incursiones fueron el sur de España, Italia, Francia y Grecia. Islas como Mallorca, Córcega, Sicilia y Cerdeña sufrieron devastadores ataques. Los corsarios no solo atacaban las costas, sus incursiones se extendían tierra adentro, donde aldeas enteras eran saqueadas. Entre estas historias trágicas, una figura se destaca, Miguel de Cervantes, quien fue capturado y vendido como esclavo en Argel, enfrentando un cautiverio de 5 años. El auge de la trata de esclavos berberisca coincidió con el crecimiento de las potencias marítimas del norte de África. Los estados de Argel, Túnez y Trípoli eran conocidos como las ciudades corsarias. Estos estados se encontraban bajo la influencia del Imperio Otomano, que utilizaba su poder naval para proyectar su dominio en el Mediterráneo. Los corsarios berberiscos eran una mezcla de piratas y agentes estatales. Figuras como Kheireddin Barbarroja, al servicio del sultán otomano, y Dragut el Espanto del Mediterráneo, desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de este sistema. Barbarroja, que tomó Argel en 1516, convirtió la ciudad en una base de operaciones para ataques sistemáticos contra la cristiandad, apoyado por la tecnología naval otomana y la infraestructura administrativa local. Dragut, otro líder temido, llegó a capturar incluso a nobles y personajes destacados, cuya liberación generaba cuantiosos rescates. En 1575, Cervantes regresaba a España desde Italia, donde se había recuperado de sus heridas tras la batalla de Lepanto. Conflicto que enfrentaron a la armada del Imperio Otomano contra una coalición católica organizada por el Papa Pío V. A bordo de la galera Sol, fue capturado cerca del Golfo de León por corsarios al mando de Arnaut Mami, un corsario griego al servicio de Argel. Cervantes y su hermano Rodrigo fueron llevados a Argel, donde Cervantes fue considerado un prisionero valioso. La imagen de su llegada a Argel quedará grabada para siempre en la memoria de Cervantes. Cuando llegué cautivo, y vi esta tierra tan nombrada en el mundo, que en su seno tantos piratas cubre, acoge y cierra, no pude al llanto detener el freno. Durante su cautiverio, Cervantes fue sometido a trabajos forzados y sufrió constantes privaciones. Sin embargo, intentó escapar en múltiples ocasiones, mostrando una tenacidad que lo haría célebre en su tiempo. Tras 5 años, fue rescatado gracias al pago de un rescate reunido por su familia y la Orden de los Trinitarios. Argel no solo era una base militar, sino también un mercado bullicioso donde se comerciaban cautivos europeos capturados en las costas de Italia, España, Francia y más allá. Estos esclavos, conocidos como rayá, rebaño, eran vendidos en zocos especializados, donde los compradores evaluaban su fuerza, habilidades y salud. Cuando los cautivos llegaban a Argel empezaba la venta y subasta de esclavos. Los matrimonios se separaban para siempre, se desmembraban las familias, a las madres les arrebataban sus hijos, por pequeños que fuesen. Lo primero que esperaba el cautivo, como señal de su condición, era la cadena al pie y el hábito de esclavo. Su suerte, a partir de ese mismo momento, dentro de su desventura, dependía del amo que lo hubiera comprado. Las plazas de las ciudades corsarias se transformaron en bulliciosos mercados de esclavos. Argel, la capital corsaria, albergaba los mercados más grandes, donde los cautivos eran subastados al mejor postor. Los precios dependían de factores como la edad, el género y las habilidades del esclavo.
Los jóvenes fuertes eran vendidos como trabajadores agrícolas o esclavos de galera, mientras que las mujeres eran compradas para harenes o tareas domésticas. Los compradores incluían desde ricos comerciantes hasta funcionarios locales. Muchos esclavos europeos fueron utilizados como moneda de cambio en acuerdos comerciales o diplomáticos. Los términos empleados para clasificar a los cautivos reflejaban las dinámicas sociales. Mamluk eran los esclavos militarizados. Gulam, los jóvenes convertidos al Islam y formados como soldados o sirvientes. Los corsarios berberiscos eran marinos altamente entrenados que operaban bajo una licencia de corso otorgada por el Imperio Otomano. No eran simples piratas. Eran piezas clave en una estrategia geopolítica destinada a desestabilizar los reinos cristianos. Los corsarios berberiscos empleaban naves rápidas como las galeras Ebexi para realizar ataques relámpago. Desde bases estratégicas como Túnez y Argel, lanzaban incursiones conocidas como razias. Las víctimas eran secuestradas tanto en el mar como en tierra firme. En algunos casos, los corsarios navegaban hasta el norte de Inglaterra y Escocia, capturando comunidades enteras. Los ataques provocaron un éxodo masivo de las zonas costeras. Ciudades enteras como Tarifa y Almería fueron fortificadas. Las torres de vigilancia, conocidas como atalayas, se convirtieron en una característica omnipresente del paisaje mediterráneo. En las Islas Baleares, la amenaza corsaria definió la arquitectura y el urbanismo de pueblos enteros. La economía corsaria giraba en torno a tres pilares: la venta de esclavos, el cobro de rescates y la redistribución de bienes saqueados. El comercio de esclavos era una fuente de riqueza tanto para los corsarios individuales como para los gobernantes de las ciudades corsarias. En Argel, el 30% de los ingresos estatales provenían de esta actividad. Las órdenes religiosas, como los trinitarios y los mercedarios, desempeñaron un papel crucial en el rescate de esclavos. Recaudaban fondos en toda Europa y negociaban directamente con los captores. Sin embargo, muchos esclavos pasaban años en cautiverio antes de ser liberados, si es que llegaban a serlo. La alianza entre los corsarios berberiscos y el Imperio Otomano transformó el Mediterráneo en un teatro de guerra perpetuo. Barbarroja, el almirante otomano, lideró campañas que devastaron las rutas comerciales cristianas y consolidaron el poder naval de los estados corsarios. Esta alianza no solo aseguraba la superioridad tecnológica de los corsarios, sino que también les proporcionaba legitimidad política. A finales del siglo XVIII, la esclavitud berberisca comenzó a declinar debido a factores internos y externos. El aumento del poderío naval europeo, junto con la intervención de potencias como Francia y Estados Unidos, debilitó las ciudades corsarias. La invasión francesa de Argel en 1830 marcó el fin de este sistema. Las penurias pasadas por Cervantes durante sus 5 años de cautiverio representan el destino de innumerables personas cuyos nombres y relatos se han perdido en la historia, pero cuyas vidas dieron forma a las complejas dinámicas del Mediterráneo en el siglo XVI. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.